Bueno, buenas noches. Estamos a pocos días de Rosh Chodesh, del comienzo del mes de Av, Menahem Av. La palabra Menahem significa consuelo. Le pedimos a Dios que nos consuele en el mes de Av, el mes en el que se destruyeron los dos Bet HaMikdash y muchas cosas negativas ocurrieron con el pueblo judío, con Am Israel, y por eso lo llamamos Menahem Av. Este año Rosh Chodesh va a caer el día viernes, y en Shabbat vamos a leer, primero va a ser un Shabbat de unión. ¿Por qué unión? Porque desde que terminó Pesach hasta ahora, hasta este Shabbat, Israel y fuera de Israel estábamos separados en la lectura de la Torá. En Israel nos iban un Shabbat, una parashá adelantada. Entonces cuando nosotros leíamos, por ejemplo, Bamidbar, cuando ellos leían Nasó, nosotros estamos leyendo Bamidbar. Cuando ellos leían Bealotja, nosotros estamos leyendo Nasó y así. Este Shabbat nosotros vamos a unir dos parashiot juntas, Matot y Masei. Con esto vamos a terminar el libro de Bamidbar y nos vamos a unir con Israel, que van a leer únicamente la parashá de Masei. Entonces, en Parshat Masei va a ser la unión de todo el mundo con la misma parashá de la semana. Bueno, ¿por qué ocurrió esto? Se los digo muy en breve, no es la clase de hoy, pero ya que estamos se lo aprendemos. Como en Israel el Pesaj y otras festividades se festejan un día menos que acá, nosotros tenemos un día más, y al otro día de Pesaj, lo que para nosotros era el último día de Pesaj en Israel, ya había terminado Pesaj, había caído en Shabbat. Entonces nosotros leíamos, en ese Shabbat nosotros leíamos la lectura de Pesaj, y en Israel ya estaban leyendo la lectura de Shabbat, como un Shabbat cualquiera. Y por eso el desfasaje en las parashiot que nos vamos a unir esta semana. ¿Por qué traigo esto? Porque justamente lo que vamos a hablar en esta clase, y siguiendo un poco lo de la clase de la semana pasada, que son al estar en 3 semanas de duelo por la destrucción del Bet HaMikdash, y es importante hablar de la unión y hablar del amor al prójimo, es por eso que traigo este detalle que también va a estar relacionada con la clase de hoy. ¿Qué es Parshat Masei? ¿Sí? Empieza la Torá, Parshat Masei, es la última parashá del libro de Bamidbar, lo que significa, presten bien atención, que quizás, entre comillas, o sea, digamos, no es tan así, pero podríamos decir que quizás es la última parashá de la Torá de Dios. Porque en el libro de Dvarim, el último libro de la Torá, en realidad, es un monólogo de Moshe. ¿Sí? Ele Dvarim ashal diber Moshe be'ever hayarden. Estas son las palabras que habló Moshe con el pueblo de Israel antes de cruzar el río Jordán, antes de cruzar el Yardén, antes de su muerte, antes del ingreso a la tierra de Israel. El libro de Dvarim prácticamente completo son las palabras de Moshe al pueblo de Israel. ¿Sí? Una preparación. Obviamente que es parte de la Torá de Dios, tiene la misma santidad, porque Dios la eligió y la seleccionó para que sea incluida en los 5 libros de la Torá, pero eso es el libro de Dvarim. Esta para allá, Parshat Masei, con la que nosotros concluimos el libro de Bamidbar, son las últimas leyes, quizás las últimas recomendaciones y reglas que le da Dios al pueblo de Israel antes de ingresar a Eretz Israel. ¿Y cómo empieza la parashá de Masei? Con lo que dice su título, Masei son viajes. La Torá empieza a resumir todos los viajes o todas las paradas que tuvo, los 42 paradas que tuvo el pueblo judío desde que salieron de Egipto hasta ingresar a la tierra de Israel. Y si bien desde que salimos de Egipto hasta ahora, la Torá nos fue nombrando cuáles fueron las ciudades, pero acá es como que hace un resumen. Y nos dice, por ejemplo, si agarramos del principio, estos son los viajes de los israelitas quienes habían salido de Egipto en grupos organizados, y empieza. Partieron de Ramsés el día 15 del mes primero, el día posterior, y los israelitas
Bueno, partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam. Partieron de Etam al Valle de la Libertad. Bueno, partieron del Valle de la Libertad, cruzaron el Mar Rojo y así empieza a nombrar todos los viajes que tuvo el pueblo judío. Dice Maimónides, ¿por qué era tan importante? Escribe Maimónides en el Moré Nebuchim. ¿Por qué era tan importante que la Torá nos enumere todos estos viajes? ¿A quién le interesa tanto, digamos? Primero que un estudioso se podría fijar en los libros, en las Parashiot hasta ahora, y ver más o menos cuáles fueron los viajes. ¿Cuál era la necesidad de que antes que el pueblo judío, después de los 40 años, antes de ingresar a la tierra de Israel, Dios ponga en la Torá como una de las últimas palabras de él, estos viajes? Entonces Maimónides dice, y lo tengo acá a ver un momento, dice así, en el Moré Nebuchim, dice que Dios puso este texto, digamos, este resumen en la Torá, para que la gente, porque Maimónides dice, no es lo mismo una persona que ve un acontecimiento que la persona que escuchó un acontecimiento, algo que pasó. El que lo escuchó puede poner en duda no la veracidad, sino quizás la magnitud de la historia. Entonces, supongamos que uno le va a contar a su hijo, le va a decir, mirá, vos sabés que nosotros estuvimos en el desierto 40 años, no teníamos para comer, no teníamos para tomar, no teníamos vestimentas, nos habían terminado todas las cosas, la comida, todo lo que habíamos traído de Egipto, sin embargo Dios nos mantuvo en el desierto, nos mandó el maná, nos dio un pozo de agua, nos cuidaba las ropas, nos protegía de los animales, nos protegía del calor, nos protegía del frío, todas las cosas increíbles que habían en el desierto. Pero cuando el hijo lo recibe y se lo cuenta a su hijo, el hijo a su hijo, llega un momento en el que la historia quizás, la persona que lo escucha va a decir, bueno, quizás estaban en el desierto, en los suburbios de la ciudad, en las afueras de la ciudad, y podían ir a la ciudad y agarrar comida, quizás no era tan grave, quizás no era como me lo están contando, etc. Porque uno no lo vio y no entiende la magnitud. Es como Leavdil, cuando digo Leavdil porque el desierto era algo positivo para el pueblo judío, era el camino a la libertad. Pero hace un par de años estuve en Polonia, haciendo una visita a los campos de concentración y fuimos en invierno, con un grupo de jóvenes fuimos en invierno. Me acuerdo estar, específicamente me acuerdo, tengo en la memoria Majdanek, el campo que quedó más cuidado, digamos, en el sentido más sin destruir, porque los alemanes iban destruyendo todos los campos, pero el de Majdanek se tuvieron que escapar y no pudieron borrar nada, no está reconstruido, está tal cual ellos lo dejaron, y había nieve, estábamos nosotros con camperones, con muertos de frío, con capucha, con guantes, con orejeras, con todo, y aún así sufríamos de frío. Entonces, yo en ese momento pensé, no es lo mismo cuando me cuentan del frío que sufría la gente ahí, en los campos, que sufrirlo yo mismo y sentir, yo con todo el abrigo siento frío, ¿qué habrán sentido ellos? No es lo mismo estar presente en un lugar que escucharlo. Entonces viene Maimónides y nos dice, Dios, antes de que el pueblo judío pase a la tierra de Israel, nos resumió esos 40 años, dónde estuvieron, cuáles fueron las paradas, como para que cualquier persona que realmente le interese vaya a un mapa y agarre el recorrido, se fije dónde está cada cosa y se dé cuenta que el desierto era realmente el corazón del desierto. Y no estamos hablando hoy que el mundo está mucho más habitado. Estamos hablando de esa época que casi no existían, o sea, eran mucho menos habitantes que hoy, mucho menos en el desierto. Entonces viene Maimónides, nos dice por eso, Parshat Masei, Dios en la última parashá del libro de Bamidbar, nos resume todas las paradas y todos los viajes que hicieron en el desierto para que sepamos valorar el cuidado de Dios hacia el pueblo de Israel, cómo Dios se ocupó, cómo Dios los llevó, los protegió y los cuidó hasta ingresar a Eretz Israel. Pero hay algo interesante que llama mucho la atención en la mitad de este resumen,
en la mitad, literalmente en la mitad, nos dice la Torá, viajaron, versículo 37 del capítulo 35, nos dice, partieron de Kadesh y acamparon en la montaña de Or, ¿sí? Una de las paradas, al margen de la tierra de Edom. Aarón el sacerdote, Aarón a Cohen, el hermano de Moshe, ascendió la montaña Or por orden de Dios y murió allí en el primer día del mes quinto, en el año 40 del éxodo de los israelitas de Egipto. Cuando murió en la montaña Or, Aarón tenía 123 años de edad. Entonces uno va a decir, bueno, la Torá nos está relatando la muerte de Aarón a Cohen, porque fue en Or. Pero en realidad, la muerte de Aarón nosotros ya la tuvimos en la Torá, varias parashiot atrás, en Parshat Jucat, después del suceso de la piedra que no sacaba agua. Entonces Dios le dijo a Aarón, vos, Aarón y Moshe, ustedes se van a quedar en el desierto, no van a ingresar a la tierra de Israel. Aarón subió al monte de Or. ¿Sí? A ver, lo vamos a leer en Parshat Jucat, vamos a ir varias parashiot atrás. Y vamos a ver el texto, dice, avanzando desde Kadesh, toda la comunidad israelita llegó a la montaña de Or. En la montaña de Or, Dios les dijo a Moshe y a Aarón, Aarón ahora morirá y será reunido a su pueblo. O sea, Dios le dijo acá, Aarón va a morir y va a ser reunido a su pueblo, no vendrá a la tierra que les doy a los israelitas porque ustedes se rebelaron contra mi palabra en las aguas de la contienda, es decir, cuando golpearon a la tierra, a la piedra. Tú, Moshe, toma a Aarón y a su hijo Eleazar y súbelos a la montaña de Or, despoja a Aarón de sus vestiduras y ponlas sobre su hijo Eleazar. Aarón entonces será reunido a sus ancestros y morirá allí. Moshe hizo como le mandó Dios, ¿sí? Los tres ascendieron a la montaña de Or en presencia de toda la comunidad. Moshe despojó a Aarón de sus vestiduras y la puso sobre Eleazar, hijo de Aarón. Aarón murió allí en la cima de la montaña cuando Moshe y Eleazar descendieron de la montaña. El pueblo se dio cuenta de que Aarón había muerto. Toda la familia de Israel lloró a Aarón durante 30 días. Quiere decir que la muerte de Aarón está en la parashá de Jucat. ¿Por qué ahora, en la mitad del resumen de los viajes, de repente la Torá Dios nos vuelve a contar otra vez sobre la muerte de Aarón? Y no solamente que nos cuenta la muerte de Aarón, nos dice también, nos agrega un detalle que no existe un detalle igual en toda la Torá, que nos dice el día exacto, el Yortzeit, el aniversario de fallecimiento de Aarón a Cohen. Nos dijo acá, murió en el primer día del mes quinto, en el año 40 desde la salida de Egipto. ¿Cuál es el mes quinto? Bueno, nosotros sabemos que la Torá no le pone nombres a los meses, los nombra según el mes desde la salida de Egipto. Es decir, que si nosotros salimos en el mes de Nisan, Nisan sería el mes 1. Entonces tenemos Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, y el quinto mes es el mes de Av, Menahem Av. Quiere decir que cuando murió Aarón, el primer día, Rosh Chodesh, Av, Menahem Av. O sea, este viernes nosotros vamos a conmemorar el Yortzeit del aniversario de fallecimiento de Aarón a Cohen. ¿Y por qué digo que es raro? Porque en ninguna parte en la Torá, ni en Adán y Eva, ni Noé y su familia, ni Abraham y Sara, ni Yitzhak y Rivka, ni Jacob, Rachel, Lea, ninguno de sus hijos, ni Yosef, en ninguno de los fallecimientos la Torá nos dice el día en el que ellos fallecieron. Es verdad que nosotros sabemos hoy en día el Yortzeit de muchos de ellos, pero son por cálculos que hicieron nuestros sabios en base a ciertos acontecimientos, ciertos cálculos que hicieron basados en los versículos de la Torá, para saber cuándo fue el Yortzeit. O hay algunos que, por ejemplo, sabemos que la Torá nos cuenta que aconteció algo en ese día, por ejemplo, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fue el día en el que la inauguración del templo, que nosotros sabemos cuándo fue la inauguración del templo, del Bet HaMikdash, y ese día ellos murieron. Pero la Torá no nos cuenta el día que ellos murieron como el día de su fallecimiento, sino nos cuenta un suceso que ocurrió en un día que digamos, la importancia del día estaba en otro, el foco era otra cosa, ¿sí? Y solamente como murieron ahí, nosotros sabemos cuál era la fecha en la que ellos fallecieron. Pero esto es interesante porque
por qué es así que es únicamente sobre Aarón y por qué en la parashá de Masei? Es como que está desencajado, desenfocado del tema, ¿sí? Y bueno, sobre esto va a ser la clase de hoy, vamos a ver una hermosa clase relacionada con el mes de Av. Y quiero destacar, decirles también otra diferencia entre Moshe y Aarón, porque sabemos nosotros que desde antes de que el pueblo judío sea libre, tanto Moshe y Aarón fueron los que nos guiaron y fueron los emisarios de Dios para sacarnos de Egipto. Es verdad que nosotros decimos nos sacó Moisés, pero en realidad Aarón era el intérprete. O sea que Aarón siempre estaba al lado de Moshe en todo lo que él hacía. Y nos guió también durante los 40 años en el desierto. Quiere decir que cuando hablamos de Aarón, tenemos que pensar también automáticamente en Moshe. Y cuando vemos la muerte de Aarón, la vamos a comparar también con la muerte de Moshe. Y de repente nosotros vemos que en la muerte de Aarón dice, Vairú Kola Edad, vio toda la congregación que murió Aarón, Vaivkueta Aarón, Shloshim Yom, Kol Bet Israel. Lo lloraron a Aarón durante 30 días, toda la familia de Israel. ¿Sí? O sea, 30 días todo el mundo, toda la familia, todo Bet Israel, la casa de Israel, es decir, todas las familias, lo lloraron a Aarón. Pero cuando nosotros vemos la muerte de Moshe, en Dvarim, en el libro de Dvarim, vemos que dice así, Vaivku Bnei Israel Moshe, el pueblo, el Bnei Israel, los hijos de Israel lloraron a Moshe, Be'arbot Moab, en el lugar era Arbot Moab, Shloshim Yom, durante 30 días, Vaitmu Yemei Beji Eber Moshe, y concluyeron ahí con los 30 días, concluyeron los días de llanto por la muerte de Moshe. O sea que nosotros vemos acá dos diferencias. Primera diferencia, vemos que en Aarón dice Kol Bet Israel, toda la casa de Israel, o sea, incluyendo mujeres, niños, todo el mundo. Y con Moshe nosotros vemos que utiliza la palabra Bnei Israel. Bnei Israel, hijos de Israel, podríamos decir que se refiere a los hombres, no a las mujeres, no toda la casa de Israel, o sea, no mujeres y niños, sino más bien a los hombres. Y segunda diferencia es que sobre Aarón dice, lloraron 30 días, y capaz que algunos siguieron llorando, pero 30 días fue el llanto colectivo de todo el pueblo de Israel. Pero sobre Moshe dice que lloraron 30 días y concluyeron los días de llanto por la muerte de Moshe. Es decir, lloraron 30 días y ese fue el límite, no lloraron más. Y llama la atención, ¿por qué por Aarón más que por Moshe? Moshe no fue el líder de Israel, del pueblo de Israel, el que nos sacó de Egipto, el que nos entregó la Torá, el que se paró por nosotros en todo momento. Entonces, tenemos que entender un poco las características de Aarón y de Moshe para poder entender también su influencia en el pueblo de Israel. Escribe el Natsir de Volozhin, tengo acá el texto, nos dice lo siguiente: ¿por qué Aarón? ¿Por qué la Torá en la parashá de Masei nos cuenta sobre la muerte de Aarón? ¿Y por qué nos trae también la fecha exacta en la que Aarón murió? Nos dice el Natsir de Volozhin, nos dice que es para enseñarnos que ese mismo mes en el que después, históricamente, nosotros lloramos la destrucción del templo, del Bet HaMikdash, de los dos Bet HaMikdash, era el mes también, empezó en ese, digamos, el primer día, empezó también el llanto por aquel que fue el encargado de hacer el servicio en ese Bet HaMikdash. ¿Quién fue ese? Aarón HaKohen, el sumo sacerdote Aarón HaKohen, que era el encargado del templo. Con la muerte de Aarón, nosotros lloramos también la destrucción del templo y viceversa. Con la destrucción del templo nosotros lloramos también la muerte de Aarón. Y eso nos dice, nos enseña una cosa en la Natsir de Volozhin. Está escrito en varios lugares en el Talmud, principalmente Rashi también lo trae como algo, ya, digamos, lo destaca, es que la muerte de una persona, el día de la muerte, el yortzeit de una persona
importante de un sabio talmúdico era, en aquellas épocas, era un día de reunión, de estudio de todos los sabios de esa región y de esa zona. Es decir, cuando fallecía una persona, cuando fallecía un tzadik, ese día, ¿cuál era la forma de homenajearlo? Era ir al cementerio, al lugar donde estaba enterrado, se sentaban ahí todos los sabios y estudiaban, repetían su Torá, hablaban entre ellos, debatían temas de Torá, y eso era para elevar el alma de esa persona, de ese tzadik. Es por eso también que en el día de Rosh Chodesh, que quiero decirles algo que no dije antes, quiero hacer una aclaración, en las 3 semanas de duelo que hay entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av, el duelo se incrementa y se intensifica a partir de Rosh Chodesh. Es decir, los últimos 9 días, que son los últimos 9 días, son desde Rosh Chodesh hasta el 9 de Av, son días en los que se incrementa el duelo. O sea, es como que empieza la etapa más fuerte y más dura del duelo en las 3 semanas. Ese es el día de la muerte de Aarón. Entonces viene el Natsir de Volozhin y nos dice, para que nosotros recordemos para siempre, para toda la historia, el fallecimiento de Aarón, ese día en el que se juntaban los sabios digamos, por el tzadik que había fallecido, no solamente Aarón, por cada uno de los tzadikim. De la misma manera nosotros también nos juntamos con la muerte, nos juntamos para guardar duelo por la muerte de Aarón junto con el duelo del Bet HaMikdash. Esto nos muestra a nosotros un tema importante, que el día del fallecimiento, el día del Yortzeit, del aniversario del fallecimiento de Aarón, pasó a ser un día de llanto general para siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Por el Bet HaMikdash. Pero el Bet HaMikdash estaba unido también con Aarón HaKohen, que era el que servía en el Bet HaMikdash. Y eso llama la atención, porque ningún otro tzadik, ningún otro personaje bíblico, nosotros vemos que Dios haya encajado su fallecimiento con alguna fecha especial en la que sea recordado por siempre. Y sobre eso hay una explicación, lo trae el Sfat Emet. Sfat Emet nos dice así, es como que está escrito en el Sefer Hasidim, él cita el Sefer Hasidim, que cuenta la historia, dice que había una persona que sentía tanto la pérdida de cada miembro de su comunidad, que cada vez que uno fallecía y él iba al cementerio, iba a acompañar al cortejo fúnebre, él volvía a su casa descalzo. ¿Qué quiere decir volvía a su casa descalzo? Los deudos, cuando fallece un ser querido, no, así como nosotros el día 9 de Av, y también en Yom Kippur, pero el 9 de Av es por un tema de duelo, no usamos zapatos de cuero, usamos zapatos de tela, usamos zapatos que no usamos calzados de cuero, que son los calzados, digamos, más importantes. Entonces, de la misma manera, esta persona, por cada miembro de su comunidad, por más que no sea su familiar, él volvía a su casa descalzo, es decir, se sacaba los zapatos de cuero y guardaba un tiempo de duelo. Nos cuenta el Sefer Hasidim que esa persona falleció un día. ¿Y qué día falleció? Falleció un 9 de Av. Y a partir y por su fallecimiento, el día de su fallecimiento, durante todos sus Yortzeit, de ese día en adelante, o desde antes en realidad, pero digo, por esa actitud de él, todos se sacaban los zapatos de cuero y se ponían zapatos de tela, ¿sí? por el 9 de Av, porque Dios se ocupó de que, digamos, en mérito de lo que él había hecho, la gente lo recuerde de la misma manera. Entonces dice el Sefer Hasidim, dice el Sfat Emet, citando el Sefer Hasidim, lo mismo pasa también con Aarón HaKohen. Aarón HaKohen tenía una característica importante, que se encargaba de la unión del pueblo de Israel. Y como él se encargaba de la unión del pueblo de Israel, Dios dijo, voy a hacer que su muerte sea en un día en el que todos van a llorar la destrucción del templo que fue destruido
por un odio gratuito, como dijimos la semana pasada. Y como la característica de Aarón era la paz, como ahora vamos a ver, entonces, por medio de la paz que él buscó en todo momento, y por eso, por eso él se ganó también el ser Cohen Gadol, nosotros lo vamos a recordar el día de su fallecimiento con el duelo también por el Bet HaMikdash, que fue destruido por lo opuesto a lo que él hacía, que era el odio gratuito. Y por eso nos dice el Teilim dice, hay un versículo, Gesed ve'emet nifgashu, tzedek ve'shalom nashaku. El Gesed, que es la bondad, y el Emet, la verdad, se encontraron, ¿sí? El Tzedek, que es la justicia, ve'shalom y la paz, nashaku, se besaron, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son Gesed ve'emet? ¿Quiénes son Gesed ve'emet? Entonces, hay versículos en la Torá sobre Moshe y sobre Aarón que a cada uno le dan una característica. Entonces, Gesed habla, es Aarón, como dice Ulelevi Amar, Tumeja beureja leish hasideja. Levi le dijo, Tumeja beureja, o sea, el Cohen Gadol, o Surim de Tumim, que tenía la pechera del Cohen Gadol, leish hasideja, va a ser para el hombre de Gesed, para tu hombre de Gesed. Es decir, que el Cohen Gadol, Aarón a Cohen, era considerado Gesed. Y Moshe era Emet, como dice, lo que Abdi Moshe, no así mi siervo Moshe, Bejol Beitin Neemanu, que de toda mi casa él es el Neemán. ¿Qué es Neemán? Es la persona de confianza, Emet es confianza, entonces Gesed Bemet, Gesed representa a Aarón, Emet representa a Moshe, Gesed Bemet Nifgashu, cuando ellos se reunieron antes para sacar al pueblo judío de Mitzrayim, Moshe estaba en el desierto, Aarón estaba en Egipto, cuando ellos se unieron para sacar a los judíos de Mitzrayim, entonces sobre eso dijo el rey David, Gesed Bemet Nifgashu, la bondad y la verdad se encontraron, Tzedek ve Shalom, la justicia que era Moshe, y Shalom, que es la paz, que era Aarón, Nashaku, se besaron como hermanos que se abrazan. Quiere decir que Moshe y Aarón tenían características diferentes. Moshe era un hombre de verdad, con verdad, era un hombre de tzedek, de justicia, y Aarón era un hombre de bondad, era un hombre de shalom, de paz. Por eso nos dice también el Pirkei Avot. Pirkei Avot nos dice, sé de los alumnos de los discípulos de Aarón a Cohen, ¿qué era Aarón a Cohen? ¿Cuál era la característica de Aarón a Cohen? Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Torah, Oev et Abriot, Umekarban la Torah. Él amaba la paz, perseguía la paz, amaba a todas las criaturas y las acercaba a la Torah. Quiere decir que a Aarón, la característica, digamos, que le daba valor a Aarón, era una característica, una sensibilidad hacia todo el pueblo. Y nos dicen nuestros sabios, ¿qué significa que él perseguía la paz? Ok, amaba la paz, uno entiende, pero ¿qué es que perseguía la paz? ¿Cómo se persigue la paz? Dicen nuestros sabios que Aarón no estaba encerrado en el templo atendiendo a la gente que venía a verlo para hacer algún tipo de sacrificio de ofrenda. Aarón era una persona que estaba atenta, y no por chusma, sino al contrario, para poder ayudar a la gente. Estaba escuchando personas, parejas, amigos que se peleaban entre ellos, socios que se separaban y se terminaban peleando. Entonces iba Aarón y perseguía la paz. Es decir, él iba con uno y le decía, mirá, acabo de estar con tu amigo, acabo de estar con fulano, hace un ratito me lo encontré en la calle, vos no sabés lo dolido que está, vos no sabés lo destruido que está a causa de la pelea con vos. Él está totalmente arrepentido. Él dice, si tan solo podría hacer algo distinto, o sea, arrepentirse o volver atrás y no hacerlo, él realmente te quiere un montón. Y de tanto que te quiere, él quiere reconciliarse. Entonces la otra persona que sentía tanto odio hacia su amigo, de repente se empezaba a ablandar. Che, ¿en serio?
pero si, ¿cómo si? Pero él a mí me mostró que está re enojado, no, pero eso te muestra porque está en un momento de enojo, pero en realidad yo lo vi, está muy mal, está destruido, él quiere que cambien las cosas. Entonces después cuando terminaba de hablar con uno iba al otro y le decía, no sabes, acabo de estar con tu amigo y le decía lo mismo, mirá, no sabes cuánto se arrepiente de lo que pasó, vos no sabés cómo las ganas que él tiene de volver a reconciliarse con vos, etcétera. Lo mismo hacía él en la pareja, de repente escuchaba que una pareja se estaba por separar, las cosas andaban mal, él iba y le hablaba bien al marido de la mujer y a la mujer le hablaba bien del marido, y le decía, vos no sabés cuánto te quiere y cómo está arrepentido, etcétera. Y así él unía a la gente. Eso es el Rodef Shalom. Él perseguía la paz. Entonces surge acá la pregunta que hicimos en el título de la charla, ¿no está mintiendo Aarón? Aarón no le está diciendo a uno, mirá, hablé con el otro, que mentira, no habló, y sé que él está recontra arrepentido. No, no es verdad, no se está arrepintiendo. Entonces, está mintiendo en realidad. Ahora, es verdad que está escrito que hay una halajá que dice que la persona puede cambiar, modificar, y lo aprendemos de Dios, con el caso de Abraham y Sara, cuando fue con los ángeles, Dios modificó ahí la reacción de Abraham y de Sara para que no se enojen entre ellos por la paz. O sea que si uno puede cambiar algo, puede modificar un poco la cuestión, digamos, la historia, con tal de que haya paz. ¿Sí? Entonces uno puede decir, bueno, Aarón hacía eso, pero en realidad la halajá, Maimónides y también el Shulchan Aruch destacan, no dice que se puede mentir por la paz. Lo que dice es, lo que dice es, se puede cambiar, modificar algo para la paz, para que haya paz entre la gente. Y hay una gran diferencia entre mentir y modificar. Entonces Aarón podría haber dicho, bueno, mirá, en realidad, él seguramente, si yo hablaría con él seguramente podría perdonarte, pero decir totalmente lo opuesto es algo que en realidad o sea, uno puede pensar que no va. Y de hecho Moshe, esa es la diferencia entre Aarón y Moshe, que Aarón era emet, era verdad, él defendía la verdad, y era tzedek, el tzedek es justicia, es decir, lo que es justo es justo. Aarón, el hermano, en cambio, que era Gesed, era bondad, y la bondad, uno por la bondad que hace lo que sea, y por otro lado también era Shalom, él perseguía la paz, lo que a él le interesaba era la paz. Entonces, ¿cómo puede ser que, si está prohibido mentir, que Aarón, podríamos pensar, aparentemente, mentía? Y la respuesta está en que en realidad no es que Aarón mentía, sino que Aarón veía en la gente, veía a las personas y veía las relaciones desde otra óptica. Él no concebía el hecho de que una persona tenga odio en su corazón. Y de hecho, como preguntamos la semana pasada, dijimos, ¿cómo es eso del odio gratuito? ¿Acaso existe odio gratuito? Todo odio tiene un motivo. Pero no. Porque dentro del corazón de la persona, en realidad, la persona no está dispuesta a odiar. No le gusta odiar, no le gusta enojarse, no le gusta pelearse, disgustarse con el compañero. A la persona ama la amistad, ama el bienestar, el llevarse bien con las personas. Solamente que hay algo, alguna herida dentro de uno, un malentendido, algo que uno dijo, que uno piensa, que eso le va generando a la persona un odio. Nosotros lo vemos, por ejemplo, como dijimos la semana pasada, el ejemplo de Yosef y sus hermanos, que la Torá nos cuenta todo el proceso del odio de los hermanos hacia Yosef. Y el odio radicaba en que ellos se sentían inestables y despreciados por Yosef. Eso decían, ¿cómo? Yosef, el más chico, va a ser el que va a reinar sobre nosotros. Y él hablaba, Yosef hablaba y le llevaba el chisme a su padre. Y entonces fueron todas cosas, y el padre lo prefería a él, que si fueron todas cosas que fueron llevando a sus hermanos a sentir odio. Pero esas cosas en realidad no eran un odio real. No era un odio auténtico, ¿sí? Genuino.
era un odio que en realidad era como una protección para un sentimiento que ellos tenían. Entonces, cuando la persona se siente eh, eh, quizás ofendida por la otra persona, se siente dañada, agredida por la otra persona, la reacción que uno tiene, la reacción, digamos, para mantenerse firme, para poder sentirse con energía, con fuerza de seguir adelante, es rechazando a la otra persona y sintiendo hacia él odio. Porque el odio lo que hace es poner una pared entre los dos y eso provoca que uno salga menos dolido que si uno no odia, si no odiara. Entonces, Aarón Cohen entendía que eso era la manera. En realidad, él no es que estaba mintiendo, él no estaba diciendo algo que no era. Aarón Cohen estaba seguro, él podía ver la profundidad de las almas y de los corazones de su gente. Y al ver el corazón de su gente, él podía ver que en realidad ahí muy, muy profundo en su esencia había únicamente amor. No había odio. Y el odio era algo que se fue construyendo por motivos externos. Entonces, cuando él hablaba con la gente, les hablaba a lo que en realidad en esencia son. Escúchame, tu pareja, tu esposa, vos no sabés cuánto te ama, porque de hecho, cuando se conocieron se amaban, formaron una familia por amor. Entonces, después con el tiempo pasaron cosas que quizás generaron disgustos, malos entendidos, peleas, y eso se fue haciendo como una bola de nieve, fue creciendo, 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 hasta que ya era imparable. Venía Aarón y decía, no, saquémosle todas esas capas a de cebolla y vamos a llegar a la esencia. Y en el centro de todo hay amor. Por eso Aarón no estaba mintiendo, por eso él perseguía la paz y amaba la paz. Fíjense ustedes, a diferencia, bueno, Yosef cuando se reconcilia con sus hermanos, ¿por qué se reconcilia? Porque él les dice, no fueron ustedes los que me vendieron, fue Dios. ¿Sí? Lo que hablamos la semana pasada, o hace 2 semanas. Él vio, se dio cuenta que en realidad para él, en los ojos de Yosef, no existía el odio. Los hermanos no le hicieron algo a él porque los hermanos no lo odiaban. Los hermanos puede ser que lo odiaban porque hubieron circunstancias en la relación entre ellos que los llevó a sentir celos y eso no sabían cómo se comía esos celos, cómo tratar los celos. Entonces terminaron odiándolos como un método de protección. Aarón, a diferencia de ellos, cuando Dios lo elige a Moshe, Dios le dice a Moshe, le dice, pero yo soy tartamudo, ¿cómo voy a hablar con el faraón? Primero Moshe le dice a Dios, mandá al que siempre mandás. ¿Sí? Shlachna beyati shlach. ¿Qué quiere decir eso? Mandá a la persona a la que generalmente te representa. ¿Quién era esa persona que generalmente representaba a Dios? No era Moshe, era Aarón. O sea, Aarón ya era profeta antes que Moshe. Y de repente viene Dios y le dice, no, yo te elijo a vos sos el que va a ir a sacar al pueblo. Ah, pero yo soy tartamudo, no importa, va a ir Aarón tu hermano, que era el mayor de los hermanos, va a ir con vos y te va a hacer de traductor, él te va a hacer de vocero. Ahora ustedes imagínense la situación de una persona un poco celosa, que de repente Dios elige a su hermano menor, y no solamente lo elige a su hermano menor y el hermano menor se lleva todos los honores de que sacó al pueblo judío de Egipto, él todavía es por medio de su boca, es decir, por medio de su interpretación, de que él es el vocero, y de hecho también Aarón mismo hizo muchos de los milagros, él mismo. Pero Aarón lo abraza a Moshe y se alegra por la elección de Moshe. O sea, lejos de sentirse celoso y con envidia, Aarón era la perfección del amor, la perfección de la paz. Él era Oev Shalom, Verodev Shalom, amaba la paz y perseguía la paz. Y si ustedes se fijan en la Torá, hay muchas historias de hermanos, se vienen repitiendo desde Génesis, desde el principio, desde Caín y Abel, que se matan. La Torá nos cuenta varias historias. En cada una de las historias hay un avance. Nosotros vemos un avance. A Caín y Abel se matan, ¿sí?
Jacob y Esav no se matan, digamos, se abrazan, pero después cada uno se va para otro lado. Sí, antes de eso, me equivoqué, antes de eso estaban Yitzhak e Ismael. Yitzhak e Ismael, dos hermanos, pero cada uno totalmente, no se mató uno al otro, pero tampoco digamos, la Torá no nos cuenta que hay una unión entre los dos. En ningún momento, cada uno hizo su vida. Y Jacob y Esav sí se vuelven a unir, se unen, se reencuentran, pero después de ese reencuentro, cada uno siguió su camino. ¿Sí? Después tenemos a Yosef y los hermanos, que hubo una pelea y después se unieron y quedaron unidos. Y después tenemos Moshe y Aarón, que desde un principio era todo paz, todo amor, ¿sí? Entre ellos. Esa era la característica de Aarón. Nos cuenta ahí una historia, ocurrió en Rusia, había una pareja de huérfanos que se iban a casar. Y como era una pareja de huérfanos, toda la comunidad, era la alegría de toda la comunidad, todos se sentían familiares, todos se sentían padres, hermanos, y entre toda la comunidad estaban arreglando el casamiento de esta pareja, hasta que de repente vino un general ruso que estaba reclutando gente para el ejército, y dijo, ¿sabes qué? Yo a estos judíos les voy a hacer... Agarró y dijo, yo me llevo al novio al ejército, el novio tiene que venir al ejército. Entonces los Askanim, digamos, los que se ocupaban de la comunidad, fueron y hablaron con el hombre y dicen, pero ¿cómo? Pero si se está por casar, por favor, déjelo, elija a otra gente, tenga piedad de esta pareja. Entonces el hombre le dice, el general dice, bueno, a cambio de 1000 rublos lo dejo libre. ¿De dónde vamos a sacar 1000 rublos? No era una comunidad tan rica, era una fortuna de plata en esa época, y no sabían qué hacer. Justo en esos días llegó al pueblo el Alter Rebbe, el autor del Tania. Y él tenía alguna relación también con esa pareja, con la pareja que se estaba formando, y él preguntó qué estaba pasando, y ellos le comentaron cuál era el problema, que tenían que juntar 1000 rublos. Entonces, el Alter Rebbe se puso sobre sus espaldas la recaudación de ese dinero. Y agarró, les pidió a la gente de la comunidad, hágame una lista, un listado de gente que pueda, digamos, donar. Entonces le hicieron un listado de toda la gente del pueblo, y el Alter Rebbe, pero le dijeron, pero mirá, todos estos son los que pueden dar, pero no hay forma que llegues a ese, que logres juntar los 1000 rublos. Entonces el Rebbe le dice, pero no hay alguna persona que sea muy rica, o sea, que alguien en la comunidad que tenga mucha plata y que pueda realmente cubrir este gasto. Entonces la gente de la comunidad se miraban entre ellos y le dijeron, mire, Rebbe, hay una persona, pero no pierda el tiempo, porque esta persona, cada uno que va y le pide una donación, él le da una moneda de cobre, o de bronce, no sé, y de cobre. Una monedita como sería, digamos, unos 50 centavos nuestros, ¿sí? Una moneda así de dorada. Y él le da la misma moneda que ya está gastada, se la da a todos los pobres. Y los pobres se sienten, o sea, los hace sentir mal, porque ¿qué me das una moneda de 50 centavos? Como está el dólar hoy. No compro nada. Entonces los pobres se lo devuelven, se lo tiran y no se lo quieren dar. Entonces este hombre siempre a cada uno que va le da la misma moneda. Entonces el Alter Rebbe les dice que lo pongan a él en el principio de la lista. Vamos a empezar por él. Él va a ser la primera visita nuestra. Van a la casa de este hombre, el hombre los recibe, sí, pasen, como no, los sentan en su oficina. El Alter Rebbe le cuenta la historia, hay una pareja que son huérfanos que se van a casar, estamos armando. Le cuenta toda la historia para ablandar el corazón de este hombre rico. El hombre rico les dice, uy, la verdad que historia tremenda. Ya, sí, quiero colaborar. Va a la caja fuerte, abre la caja fuerte y saca la famosa moneda dorada, se la da, ya toda gastada, ya dio muchas tzedakot con esa misma moneda, todas le rebotaron. Entonces el Alter Rebbe la agarra y le dice, cuando estaba el rabino de la comunidad, estaba por saltar a decirle al hombre, le faltase respeto al Rebbe, o sea, estamos hablando de... No soy el rabino de la comunidad, viene el gran Rebbe que vino a visitar especialmente, te está visitando en tu casa y vos lo atendés de esa manera, o sea, lo despreciás de esa manera. Pero el Alter Rebbe se adelantó, antes de que el rabino salte, se adelantó y le dijo al hombre, muchísimas gracias, que Dios te bendiga por este acto de bien.
lo valoramos mucho y cada, digamos, tu donación va a hacer que este chico logre su libertad y va a formar una familia y se va a casar y van a ser felices gracias a vos. Muchas gracias, le dio las bendiciones y se paró para irse. Cuando se estaban por ir, el hombre le dice, espere, Rebe, un momento. ¿Sabe qué? Pienso que puedo dar un poquito más quizás. Entonces va y saca un rublo y le dice, toma un rublo. Entonces el Alter Rebbe de vuelta, muchísimas gracias que abriste más tu corazón, y lo empieza a lavar, hasta que el hombre termina, dice, no, espere, yo quiero colaborar más, y le termina dando toda la suma necesaria para liberar a este chico, a este novio. Pero antes de que el Alter Rebbe y la comitiva se vaya, le pide una audiencia, le dice, un ratito, Rebbe, quiero hablar con usted en privado. Entra a la oficina y le dice, ¿sabe qué, Rebbe? Yo cuando era joven, cuando era muy jovencito, vengo de una familia que no tenía plata, no tenía dinero, cada centavo era un logro. Yo empecé a trabajar. Dije, me voy a mantener a mí mismo. Y empecé a trabajar, y después de un día de mucho trabajo, mucho esfuerzo, después de pagar, digamos, las cosas que necesitaba, me quedó en el bolsillo esta moneda. Esa moneda era todos mis ahorros, lo que me había quedado del día de trabajo. Y justo vino una persona pobre, un necesitado, me pidió una tzedaká, y yo le di la única moneda que tenía en el bolsillo. Y este hombre agarró y me la tiró en la cara, me dijo, ¿esto me despreciás? Y me la tiró. Ese día me dolió tanto, me generó un dolor tan fuerte en el corazón, que yo hice una promesa. En la promesa dije, yo nunca voy a dar, hasta que esta moneda no me la acepte alguien, nunca voy a dar más que esta moneda. Y esa fue su promesa. Y durante toda mi vida, le dice, yo quería liberarme de esa promesa, pero ya había hecho, lo prometí, no podía, una promesa hay que cumplirla. Entonces, hasta que vino usted y me agradeció y me la aceptó, en ese momento me abrió el corazón, y realmente, Rebbe, le quiero agradecer por haber abierto esa promesa y poder ayudar. Esta historia nos enseña a nosotros cómo en realidad cada cosa, cada sentimiento, cuando uno dice siento odio, siento bronca, no sentimos bronca y odio real. Nuestro corazón está lleno de amor. El corazón está hecho para amar, para querer, para la unión, para la paz. El ser humano quiere la paz. Solamente que muchas veces la vida, los problemas, ciertas cuestiones nos llevaron a sentir otro tipo de emoción, de sensaciones así feas de odio, hasta que viene Aarón Cohen y nos marca a nosotros el camino. Y nos dice el Pirkei Avot, sé de los discípulos de Aarón Cohen. Oev Shalom, Verodev Shalom. Aarón Cohen no estaba mintiendo, no era una mentira piadosa, que estaba diciendo, bueno, voy a mentir. Ni siquiera estaba haciendo un cambio por la paz, como dice la halajá, que uno puede cambiar algo, modificar algo por la paz. Aarón Cohen simplemente estaba yendo con la esencia de las personas, con el amor profundo que tenemos todos nosotros. Y eso era lo que él destacaba. Y después de esto, después de contar las características de Aarón y de Moshe, podemos entender también lo que dice el Rebbe, lo trae en una de sus hijos, en varias hijos, por qué la Torá nos nombra el Yortzeit, el día de fallecimiento de Aarón. Y por qué el pueblo el pueblo entero lloró a Aarón, y quizás siguieron llorando, pero no tanto a Moshe. Moshe se encargó de nutrir la intelectualidad, el intelecto del pueblo de Israel. Nos transmitió la Torá, nos entregó la Torá, nos dio la ley, nos dio la halajá, nos dio toda la Torá, hasta lo que cualquier alumno el día de hoy, un alumno brillante, pueda llegar a innovar en la Torá. Dios ya se lo entregó a Moshe en el Har Sinai. Y eso Moshe lo trajo al mundo y nos transmitió a nosotros toda la parte intelectual. Pero Aarón se ocupó de la familia. Aarón se ocupó del amor, se ocupó de que haya paz entre las personas. Y es por eso que la Torá, en estos días, cuando empezamos a leer Parshat Masei, que Parshat Masei siempre está relacionada, se lee o en Rosh Chodesh Av, o en el Shabbat que se bendice el mes de Av, o al otro día de Rosh Chodesh Av, pero siempre Parshat Masei está, que la última parashá del libro de Bamidbar está relacionado con el mes de Av. Y como el mes de Av, el Bet HaMikdash fue destruido
por odio, por esa separación, por esa división, la Torá nos puso ahí a una persona que es nuestro ejemplo, que es la que va a destrabar esos días la que va a transformar los días de duelo en días de alegría, y es Aarón Cohen. La Torá nos da con eso un mensaje. En la mitad de todos los viajes, llega a orar, recuerden que acá murió Aarón Cohen. ¿Qué día murió Aarón Cohen? Rosh Hodeshav, el día en el que ustedes están empezando el duelo más fuerte sobre la destrucción del Bet HaMikdash. Ese día se van a acordar ustedes de Aarón Cohen. Ese es el día en el que se van a reunir y van a hablar de sus enseñanzas. Van a ser los discípulos de Aarón Cohen. Porque el amor y la paz van a ser lo que van a transformar la destrucción en construcción. Va a transformar el duelo en alegría y en regocijo. Por eso Aarón lo lloró Kol Bet Israel, toda la familia de Bnei Israel, de Israel. Y a Moshe, Bnei Israel, los hombres, quizá los hombres en aquellas épocas eran, acá hoy en día tenemos más mujeres que estudian que hombres, pero en esa época capaz que el hombre era el que salía a estudiar, la mujer se quedaba en la casa cuidando a la familia, no sé. Entonces Bnei Israel de repente sintieron que le faltaba esa intelectualidad, ese maestro intelectual que era Moshe. Y por eso lo llamaron Bnei Israel, más los hombres que las mujeres. Pero con Aarón, que Aarón se fijaba en el amor que había en la familia, en el hogar, ahí lo lloraron todos y sin límite. Y para terminar, quiero terminar con un... quizás con un... no es una historia, es más bien... Bueno, vamos a terminar con una historia, ¿por qué no? Vamos a terminar con una historia. Para ver lo que representa a Aarón Cohen. Cuenta la historia, que esta historia me gusta contarla a mí siempre en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Cuenta la historia de un campesino. El campesino decidió ser alguien en la vida. Y decidió salir a estudiar, hacer una carrera, ir a la gran ciudad, hacer una carrera universitaria. Él con mucho esfuerzo, después de mucho esfuerzo, mientras trabajaba, porque no podía pagarse la carrera y mantenerse, mientras trabajaba, estudiaba, todo eso logró recibirse. Cuando se recibe, él empieza a trabajar, era una persona muy exitosa porque se esforzaba mucho, y así fue subiendo y ascendiendo cada vez más hasta llegar a ser el gobernador de la ciudad, el intendente de la ciudad. Su hermano menor, cuando vio el éxito de su hermano mayor, decidió seguir sus pasos. Pero como no tenía que romper que empezar algo nuevo, abrirse un camino él solo, porque ya lo tenía el hermano, decidió acudir a su hermano mayor para que lo ayude, que le dé quizás un lugar para vivir, comida, que lo haga los contactos en la universidad para que pueda entrar, no sé, todo lo que él le podría facilitar en su camino. Cuando lo va a ver vestido de campesino, con el caballo, con el sulky, sucio con la tierra, después de haber trabajado un día entero en el campo, con el quemado por el sol, entonces llega a la oficina del intendente y dice, quiero hablar con el intendente. Dice, ¿quién es usted, señor? No, yo soy el hermano. Lo miran de arriba abajo, dice, este señor, bueno, van al intendente y le dice, mire, acá hay un campesino afuera y dice ser su hermano. Y el intendente sabía que realmente era el hermano, pero como le dio vergüenza por todos los que estaban alrededor, que de repente veían a él todo de traje, corbata, un hombre importante, de repente viene el campesino a decir que es su hermano, le dijo, no, yo no sé quién es, no lo conozco, yo no tengo hermanos. Entonces lo echaron. Este chico se vuelve de vuelta a su casa, triste. Pasan los años, pasa el tiempo, los meses, y el intendente empieza a extrañar su hogar, empieza a extrañar a sus padres, su familia, y decide volver al campo a hacer una visita. Cuando golpea la puerta de la casa y abre el padre, entonces él le dice, papá, lo va a abrazar. El padre con lágrimas en los ojos le dice, si él no es tu hermano, entonces yo no soy tu padre. Si él no es tu hermano, entonces yo no soy tu padre. Aarón Cohen tenía muy en claro que el apellido estaba por encima de los nombres. ¿Qué significa el apellido por encima de los nombres? Cuando nosotros nos sentamos en una mesa, en una familia, no importa cómo me llamo yo, cómo se llama el otro, cómo se llama mi hermano, somos una familia, un apellido, una familia. Eso es lo que nos une a todos nosotros. Y los seres humanos estamos unidos también como hijos de Dios.
como parte del mundo, de la creación de Dios, que Dios nos puso a nosotros para mejorarlo. No importa qué es cada uno, lo importante es que somos todos hijos de Dios, somos todos un engranaje importantísimo y esencial en la creación de Dios. Y si el otro no es tu hermano, si vos no sentís a la otra persona como tu hermano, entonces ¿con qué cara le vas a venir a pedir a Dios? Avinu Markeinu, Padre nuestro, Rey nuestro. ¿Padre qué? Si vos no lo reconoces a él como tu hermano, entonces ¿cómo voy a ser yo tu padre? Si él es mi hijo. Ese es el motivo por el cual Parshat Masei de repente nos trae, ya Aarón había fallecido en Jucat, había fallecido antes, pero de repente nos recuerda, Masei, cuando estemos llegando a estos días de duelo por la destrucción del Bet HaMikdash, empieza el mes de Av, recuerden que la construcción viene por medio del amor, viene por medio de la paz. Si no hay paz, si no hay unión, entonces ahí es la destrucción. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Ahora les voy a permitir a cada uno abrir el micrófono si quieren.